Bueno, y continuamos aquí en Parche Pro el día de hoy hablando de un tema bastante importante, de bastante relevancia, los alimentos transgénicos, María Camila. Claro que sí, hemos estado hablando acerca de qué son los alimentos transgénicos, cómo tiene su base en la modificación genética, generando un contexto de lo que actualmente está sucediendo en diferentes países, y estamos hablando también de la regulación de estos alimentos. Muy bien, doctor, estábamos hablando ahorita de las legislaciones. Me gustaría saber cómo están implementando en México el principio 15 de la Declaración de Río de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Bueno, esto tiene que ver con lo que estábamos hablando en algún momento. Es decir, la Convención de la Diversidad Biológica habla sobre una serie de aspectos importantes, y en el caso del principio 15 que se menciona es respecto al principio precautorio, que, digamos, enmarca una serie de disposiciones sobre el uso de tecnologías o de prácticas en las que pueda existir un riesgo, y si no existe, digamos, suficiente información de que esto pueda o no ser cierto, pues se aplica una serie de precauciones o de disposiciones sobre lo que nosotros llamamos, pues, seguir investigando, ¿no? Para tener certeza. No nos podemos quedar con incertidumbres de los posibles beneficios o de los posibles riesgos sin hacer este tipo de investigación. Entonces, por eso existe la investigación en bioseguridad. A partir de este principio, que está enmarcado también o está inserto en todas las disposiciones también del Protocolo de Cartagena de Bioseguridad de la Biotecnología, pues tiene como, digamos, implicaciones para que en las leyes esté también inserto la idea de tener una visión de protección de ciertos objetivos o de ciertas metas que tiene cada país sobre la biodiversidad, la sanidad animal, vegetal, etcétera, la salud humana, por supuesto, y esto, digamos, pasa hasta tener una serie de prácticas o de cuestiones que hay que hacer respecto en los reglamentos de bioseguridad. Y esto finalmente nos lleva a lo que es la evaluación de riesgo, que es, digamos, toda la práctica que se utiliza para evaluar cada nuevo caso, cada nuevo evento que se llama de biotecnología en agricultura o en ganadería, respecto de los riesgos potenciales que puede tener. Y esto hay autoridades competentes en los diferentes ministerios de cada país para tomar las decisiones respecto de si esos riesgos son manejables y son de alguna manera gestionables, de tal manera que se pueda utilizar esta tecnología y no causar mayores problemas. Muy bien, doctor, muchas gracias. Ese tema de la regulación, Dani, es muy importante porque es lo que, digamos, principalmente genera como ese escozor en las personas y son, bueno, qué riesgos trae al organismo, al medio ambiente, a la sociedad, a la economía y demás. El tema de los alimentos transgénicos, me parece muy importante que hablemos del tema de los riesgos, pero antes de entrar en ese tema, me gustaría que entendiéramos un poco más el contexto de cómo surgen estos alimentos, porque para los televidentes, muchos de ellos será la primera vez que escuchen hablar de alimentos transgénicos, pero este no es un término nuevo, no es un concepto nuevo y no es algo tampoco nuevo en la ciencia. De hecho, como a finales de la década de los 70 entiendo que se creó la primera bacteria modificada genéticamente que tenía como finalidad producir insulina, y este se consideró el primer organismo pues modificado genéticamente. Me gustaría hablar con la doctora Claudia acerca de en qué momento la modificación genética pasa a la agricultura y empezamos a hablar de alimentos transgénicos. Claro, eso pasa desde que se generó la primera planta transgénica por fines científicos en los años 80, en donde esa planta era resistente a un antibiótico. Y luego entonces se comenzó con la introducción de resistencias a herbicidas, todo esto liderado por hoy en día la gran transnacional de Monsanto. En esa época no era tan así. De tolerancia a herbicida y también resistencia a insectos. Entonces es allí cuando comienza
el problema que tenemos hoy en día sobre la percepción de los alimentos transgénicos, las plantas transgénicas y su impacto en el medio ambiente y en la salud. Entonces, desde los años 90 que se empezaron a comercializar distintas plantas que tuvieran este tipo de resistencia y tolerancias, como el algodón, maíz, la soya, la canola. Esos son los 4 cultivos más importantes transgénicos que se cultivan, que son llamados como de la primera generación, porque tenían tolerancia, como les comenté, a herbicidas y a insecticidas, de tal manera que los agricultores se veían beneficiados al comprar ese tipo y adquirir ese tipo de plantas, porque necesitaban aplicar menos herbicida y también menos pesticidas, lo cual a la larga tiene un beneficio para los consumidores, y eso es algo que la percepción ciudadana no se ha focalizado en eso, sino que están viendo lo dañino que podrían ser los transgénicos, lo cual no comparto, en vez de mira, con las plantas transgénicas se reduce el uso de pesticidas que sí son teratogénicos, que sí son mutagénicos y pueden tener un efecto más nocivo al medio ambiente y a la salud de las personas. Y bueno, hoy en día ya existen muchas otras plantas transgénicas que ya están en una segunda generación, que están enfocadas también en dar satisfacción, podríamos decir, a los consumidores. O sea, son plantas, por ejemplo, como el arroz dorado, que es una planta transgénica con mayor contenido en provitamina A, porque tiene carotenoides. Recientemente se liberó en Estados Unidos la piña transgénica con mayor contenido de licopeno, que es más atractiva y es más saludable. Bueno, y así podemos sumar la berenjena, hay otro tipo de la papa, la manzana ártica en Estados Unidos que no se pardea. Entonces tiene otro tipo de finalidad, la finalidad al consumidor. Y bueno, me puedo saltar a otro tema, pero los alimentos transgénicos son tan seguros como cualquier planta que se produzca con o sin biotecnología moderna, con lo que estaba comentando, las estrategias que estaba comentando el colega anteriormente. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. El doctor Padilla dejó algo sentado sobre la mesa, María Camila, y me gustaría hablarlo con el doctor Roberto respecto a la importancia de la investigación científica y los estudios que avalen la reproducción de estos alimentos y pues la comercialización en sociedad. ¿Qué tiempo tiene de caducidad estos estudios científicos, doctor? ¿Y cada cuánto se deben estar replicando pues, para tener la seguridad uno como consumidor de que los alimentos son sanos para el organismo? Bueno, un estudio científico, si está bien hecho, no tiene caducidad. Si las conclusiones están basadas en unos datos robustos, no tiene por qué cambiar. Es decir, si el estudio ha determinado que la modificación genética no produce ninguna alteración, eso no va a cambiar porque pase el tiempo, no tiene ninguna caducidad. En ese aspecto tenemos que estar tranquilos en cuanto a que los estudios en una gran, por no decir totalidad, en una gran mayoría, avalan la seguridad de los alimentos modificados genéticamente. Al momento creo que ya tenemos claro el contexto, el significado y todo el panorama de los alimentos transgénicos en los diferentes países que hemos discutido, y pues hemos hablado acerca de la regulación y las implicaciones que estos alimentos tienen. Pero vamos a profundizar mucho más acerca de este tema al regreso de la pausa aquí en Parche Pro.